¿Cómo muere Ludi? Dinamitada, despedazada. Me parece que no soltó, según me han dicho, no soltó el cartucho de dinamita. ¿No? Una chica como cualquiera de nosotras, ¿no? Pero la diferencia, lo que resaltaba en ella era que era una muchacha que acababa de llegar de la provincia. Nos comenzaron a comentar de que ella era integrante de Sendero Luminoso, era militante y que ella se había inmolado porque parece que pudo correr, pero la pescaron en flagrancia y ella prefirió morir. Ella venía de una familia bastante modesta, no recuerdo qué lugar, de Huánuco, y había vivido con muchos apremios económicos, ¿no? Y eso mismo le había obligado a tener una relación con la realidad mucho más dura, mucho más exigente, y ella siempre nos preguntaba que qué estamos haciendo nosotros para cambiar el mundo, cómo vamos a hacer. Yo sé que Ludi era migrante y sé que vivía en alguno de los que ahora se llaman conos, pero en esa época no eran conos, eran todavía asentamientos humanos. Vi su muerte como la metáfora de la destrucción de una izquierda, si bien ella no representa toda la izquierda, porque bueno, fue la izquierda que optó por el lado de las armas. Yo lo vi como una metáfora de la destrucción en nuestro país, de lo que podría ser la esperanza, ¿no? Una esperanza de cambio, ¿no? En nuestro país, desgraciadamente, ese nivel de ciudadanía, el poder dialogar, el poder expresar lo que uno piensa y el sentirse sujeto, es una cuestión muy limitada. Entonces, ¿qué otro camino cabe sino el de la violencia para ser escuchado o más bien para ser percibido, ¿no? De una manera mucho más física, de una manera más material, mucho más brutal? La participación de las mujeres en todo ese proceso, ¿no?, de formación de la izquierda revolucionaria fue muy activo, pero también muy difícil, ¿no? Muy difícil porque había mucho machismo, había pocos espacios, las mujeres teníamos que disputar ganarnos a pulso los pocos espacios que se nos daban. Entonces, cuando surgen los grupos revolucionarios, en el caso de Sendero Luminoso, que era una organización en la que se contaba con varias mujeres, ¿no? Contaba con varias mujeres. Y el papel de estas mujeres dentro del proceso de Sendero Luminoso, básicamente, es bastante activo, ¿no? En general, la mujer considero que es un sujeto mucho más vulnerable, ¿no?, que el hombre, porque no solamente es el hecho de comprometerse con esa lucha política, qué sé yo, por ejemplo, por salvar al país, sino que también es una rebelión ante su típico rol, su rol histórico que siempre ha sido pasivo, ¿no? Entonces hay una doble rebelión, no solamente la del compromiso político con el mundo, sino también la que implica hacer la revuelta contra el ser mujer, ¿no? Y ese signo que generalmente ha caracterizado al ser mujer. La participación de las mujeres dentro de la guerra revolucionaria es mucho más dura que la de los hombres, ¿no? Las mujeres son las que tienen hijos, entonces cuando una mujer entra en un proceso revolucionario, tiene que dejar a los hijos, o tiene que vivir constantemente la angustia, no solamente de su propio riesgo, ¿no?, sino del riesgo al que somete a sus hijos también. Por otro lado, cuando son apresadas, torturadas, son violadas, ¿no? Entonces la violencia del Estado, del terrorismo de Estado, es mucho más fuerte sobre las mujeres, ¿no? Sobre las mujeres son más vulnerables que los hombres. Muchas personas, a pesar de que no estábamos de acuerdo con la opción política de Ludi, definitivamente, no, la mayoría no estábamos de acuerdo, pero nos parecía que el respeto por la persona humana, la vida, es algo que no se puede dejar de lado, ¿no? Está bien, uno puede exigir justicia, exigir determinadas cosas dentro de la ley, pero no se puede matar personas a nombre de la justicia, de la paz. En Ludi había cierta ansiedad por hacer cosas ya, por cambiar la situación de injusticia que se vivía en nuestro país, la postergación, la pobreza, en fin, ¿no? Las mujeres tenemos mucha frustración, mucha postergación, mucha rabia acumulada, ¿no?, generacionalmente incluso. Entonces, cuando la mujer tiene la oportunidad de soltar, de luchar por esa liberación, es mucho más fuerte, mucho más aguerrida que el hombre, muchas veces mucho más valiente. El poder constatar la violencia que surgía de las mujeres, por ejemplo, que militaban en Sendero Luminoso.
¿no? Era una violencia que a veces se podría decir más cruenta que la de los hombres. Y en general en algunos procesos de lucha política y de guerra, a veces he notado ese rasgo que las mujeres pueden aparecer más duras o violentas. Porque en los países del llamado tercer mundo, para empezar, la mujer vive una situación de opresión mucho más fuerte. Entonces tiene mucho más fuerte porque la pobreza y todo es mucho más atenazante que en las experiencias del primer mundo. Entonces la mujer, igual que los hombres, tienen, o sea, lo único que tienen que perder son sus cadenas, ¿no? La mujer pobre. Entonces se incorpora masivamente a la lucha revolucionaria. Y bueno, de ahí también mi acercamiento a Ludi, ¿no? Tratar de hablar más con ella, de conversar, de pensar un poco, de ponerme en su lugar, ¿no? No tanto para buscar una justificación, sino para entender, ¿no? Porque a veces las cosas tú no jamás le vas a encontrar una justificación. Puede decir la pobreza, la postergación, son seres invisibles, qué sé yo, ¿no? Primero llegar a Lima y ser rechazada por ser una provincia, luego tratar de entrar a los espacios de izquierda, elitistas, algunos elitistas, ser rechazada. Entonces yo pienso que eso fue un trauma, doble exclusión muy fuerte, ¿no? Quizás en ese momento las mujeres también, que son los sujetos más maniatados, ¿no?, por la cultura de esta sociedad, tuvieron como la oportunidad histórica de lanzarse en busca de una suerte de, no de protagonismo, sino de buscar una forma de poder manifestar, de poderse hacer notar como sujetos. Entonces Ludi era como un eslabón con ese mundo que nosotros no conocíamos, ¿no? Que nos podía llevar un poco a la realidad. Y cuando ella desapareció fue también un golpe fuerte de volver a la realidad, ¿no? Bueno, la gente así como ella muere, ¿no? Da su vida y nosotros igual seguimos en las mismas sin entenderlo, ¿no? Porque nosotros nunca entendimos por qué hizo eso, ¿no? Esa memoria de lo que se vivió en esa época, ese miedo terrible de que seas joven, de que seas mujer, de que no sabes qué hacer y que tienes muchas opciones que te las cantan muy claramente sin saber qué camino tomar, y sabes que ya ha habido una experiencia de muerte en uno de esos caminos, ¿no? Y luego pasan los años, tú sepultas las cosas y no sabes qué pasó. Y tú sabes que en los 80 pues todo parecía como que discurría dentro de una intriga, dentro de un tubo de oscuridad, donde tú escuchabas muchas voces que decían no es, o eres o no eres, que como que te obligaba a estar en un bando u otro, como si las personas que no sabían qué es lo que pasaba o que no entendían qué es lo que estaba pasando no tuvieran un espacio, ¿no? La última vez en clase, uno de los profesores me dijo, lo recuerdo con toda claridad, me dijo, si tú no tomas una opción, tú también estás en contra del pueblo, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, si no te decides, ya has decidido. Claro, fueron las primeras canteras, ¿no? O sea, todo Sendero sale de la universidad, ¿no? De la de Huamanga y la de San Marcos y Cantuta, ¿no? Uni. Pudimos haber tomado otro camino, pudimos haber tenido otra suerte, no tan feliz como la que ahora tenemos, ¿no? Era cuestión de tiempo o de oportunidad, tal vez el contexto de la familia, pero cualquier cosa, o sea, no había ninguna diferencia. Todas nosotras hemos podido ser Ludis y todas nosotras hemos muerto también con ella. La metáfora de la muerte de ella es la metáfora también de la muerte de las esperanzas, de las ansias de cambio en nuestro país, ¿no? Vamos a ver cómo se sigue contando esa historia. Yo creo que es una historia, la historia de Ludi como la historia de lo que ha pasado en nuestro país en los 80 para adelante, es algo que todos tenemos que escribir y empezar a contarlo de a poquito.